Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. ¿Los partidos políticos para qué sirven? Se convierten en los hijos de la democracia considerando que fue esta primero como tal, alcanzando sus primeras experiencias y la participación de ellos. Pero hoy en día se convierten los partidos políticos en un juego institucional de pesos y contrapesos necesarios a la vida democrática. En Honduras desde hace 37 años se comprende la actual era democrática. Desde la constituyente de 1981 fue fortalecida por la participación libre y voluntaria de los partidos políticos que atrajeron la voluntad popular y vía sufragio eligieron los gobiernos que ejercieron el poder del Estado. Hoy en día son 14 los institutos políticos que van a elecciones generales en noviembre de este año. Yo platico con el sociólogo y analista nacional Eugenio Sosa, quien saludo esta tarde en Día Político en el marco del Bicentenario de Independencia Patria. ¿Cómo está, Lic? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Matute, a usted, a su programa Día Político, pues, y a todos quienes nos ven en esta tarde, que tiene usted una audiencia que siempre está pendiente de su programa. Gracias. En el marco de la historia de Honduras, ¿qué de bueno han dejado los políticos, la política al país? Bueno, si usted analiza, Matute, los grandes problemas que tiene el país, los grandes problemas del país son reflejo de lo mal funcionamiento de la política y de las instituciones políticas. Ninguna sociedad sale adelante si no tiene un Estado que lo pueda llevar y conducir hacia mejores derroteros. Y los Estados son la esencia de donde buscan entronizarse, donde buscan estar los partidos políticos y los políticos para tener poder en la sociedad. Entonces, si vemos esa relación entre cómo está Honduras hoy, podemos afirmar que la situación en que Honduras está hoy es reflejo del problema de malos gobiernos, del problema de una democracia bastante precaria y limitada que hemos tenido, y el reflejo de una institucionalidad que funciona muchas veces con los vicios y las características de una política del siglo XIX y no como una política moderna, democrática y respetuosa de las leyes en el contexto de los estados de derecho sí. En el siglo XXI, ¿no? Entonces, es un déficit muy grande. Claro, ¿qué tenemos? Pues, podemos decir que sí, que tenemos elecciones, que tenemos partidos políticos, que hay cambios de gobierno, a pesar de que se presentan problemas como el que tenemos en la actualidad con una reelección ilegal, y que bueno, eso evidentemente, comparado con lo que han pasado otras sociedades, con dictaduras férreas y con mordazas a la libertad de expresión y donde realmente es complejo hasta poder respirar de manera autónoma e independiente, pues sí, evidentemente también es una parte que podemos valorar, pero todo eso en un contexto muy precario, muy limitado, de mucho déficit democrático. Desde que se llamó la constituyente, porque las primeras prácticas surgieron allá por 1979, fortaleciéndose en el 80 y luego lo que ya conocemos. Estas han sido décadas perdidas políticamente hablando en Honduras. ¿Y qué ganancia ha tenido la democracia del país? Pues el problema es que es una democracia que siempre ha estado limitada. Fíjate que en los 80 se le entrega a los partidos la gran responsabilidad de dirigir el país, sí, en un contexto complejo de una Centroamérica en una guerra fría, pero los partidos no tuvieron la capacidad de conducir autónomamente el país, sino que realmente se recostaron sobre las espaldas de los militares, y quienes dirigieron la política de los 80 realmente, aunque habían elecciones, eran realmente los militares. Hay una frase de un sociólogo que yo siempre recuerdo mucho, que es Edelberto Torres Rivas, el sociólogo más insigne de Centroamérica, que decía, bueno, los políticos hondureños son un poco menos que mandaderos de los militares en Honduras. Eso refleja que el poder real estaba muy condicionado a esos procesos políticos de la guerra
en Centroamérica. Sí. Y los partidos se subordinaron y hicieron un poco. En los 90, fíjense, los 90 fue una de las décadas que tuvimos mucha expectativa. Se esperaba que iban a haber reformas y ahí se hicieron las reformas militares, se faltó la idea de modernización del Estado. Después, empezando el siglo XXI, se hicieron las mejores reformas electorales, 2004. Pero ¿qué pasó? Que como no tenemos unos partidos y unas élites y unos políticos con vocación democrática, las fueron deformando y las fueron echando para atrás cuando eran reformas importantes. Sí. Voy a recordar unas dos. Prohibía que el presidente del Congreso hiciera política si no renunciaba. Y solo para mencionarle una de las que se hicieron y que después se retrocedieron y la acusaron de anticonstitucional, de violar los derechos políticos, y ahora estamos en esa situación de todo ha vuelto a lo tradicional. Tomando en cuenta que para muchos expertos en política, los partidos políticos se convierten en los hijos de la democracia. En Honduras estos hijos salieron rebeldes, estos hijos ayudaron a la democracia, ayudaron a constituir un Estado de Derecho. Miren, los partidos políticos en Honduras en general carecen de vocación democrática, carecen de líderes democráticos, más bien se han ido degenerando y descomponiendo en los últimos años, y deberían ser realmente actores centrales en la construcción de la democracia. Pero realmente, más que actores centrales, se han convertido en principales detractores de la democracia. Así que si usted utiliza esa figura de ser hijos de la democracia, en un contexto de la democracia, vienen a ser como una especie de hijos parricidas en varios momentos, ¿no? Mire qué término. No, es que es un poco para ponerlo, tú te puede parecer grosero lo que he dicho. Lo que quiero decir es que han hecho a veces más destrucción democrática que construcción democrática. Ahora, a través del voto ciudadano, el pueblo le dio cheque en blanco a los partidos políticos por utilizar esta figura también. En este programa, licenciado Eugenio, ¿se le dio un cheque en blanco a los partidos políticos? Mire, efectivamente, los partidos han actuado, los gobiernos y los políticos como cheque en blanco a veces. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde viene ese trasfondo? Ese trasfondo tiene que, como la democracia, si bien es cierto, se centra en los partidos, no son únicamente los partidos los que tienen y fortalecen la democracia. También el Estado debería funcionar democráticamente, pero hay un problema. Una democracia, para que sea sostenible, necesita cultura democrática. Sí. Necesita una ciudadanía democrática, correcto, una ciudadanía activa. Y nosotros, como es un país que ha pasado siempre históricamente hundido en la desigualdad, la pobreza y la exclusión, nosotros tenemos muy poca ciudadanía. Tenemos un gran déficit de ciudadanía. Por eso a veces se dice que en las elecciones tenemos más votantes que ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? De un voto que a veces se le deja como cheque en blanco, se desresponsabiliza y que no hay un seguimiento y una vigilancia ciudadana permanente a la actuación de los partidos y de los políticos. Bien, gracias. Muy importante su análisis, como siempre, aquí en el programa Día Político, licenciado Eugenio Sosa. Gracias por atendernos, como siempre. Muy amable. Bueno, a la orden. Gracias. Voy a la pausa. Continuamos en Día Político por TSI. Saludo a don Esdras Amado López, candidato presidencial del partido La Nueva Ruta. ¿Cómo está, Esdras? Encantado de saludarlo, Ramón. Gracias por la entrevista. Comencemos. ¿Sigue usted insistiendo que debe de existir representación en las mesas electorales de todos los partidos políticos? La Constitución de la República no es excluyente. La Constitución de la República prevé que no hay clases privilegiadas. La Constitución de la República es noble. Le permite incluso la reivindicación a hondureños que han tenido procesos criminales por los cuales han sido condenados, y la Constitución de la República es tan generosa que le da una participación a todos los hondureños, y creemos que los nuevos partidos que hemos emergido también tenemos el derecho adquirido para poder participar de todas las instancias de un proceso electoral que se avecina en noviembre. ¿Qué ha escuchado más recientemente acerca de esto que lo quieren dejar fuera? He escuchado a el señor Gianni Rosenthal Hidalgo levantar la bandera
de pronunciarse en contra que los partidos nuevos, estoy hablando por los partidos nuevos, participen en las mesas electorales porque pueden resultar más pícaros que los grandes. Que no es posible que en una mesa estén representados 36,000 personas y que, por lo tanto, tendrían que administrar las elecciones los 3 partidos más honestos que fueron a una elección primaria, excluyendo a los partidos nuevos. Y cuando se le pregunta quién garantiza que a los partidos nuevos, estos partidos grandes que construyeron sus triunfos en base a fraudes, van a respetar la voluntad de los votantes que se pronuncien en favor de los partidos nuevos, el señor Rosenthal responde que los partidos emergentes, los partidos nuevos, podrían resultar más pícaros y más corregidos y aumentados que los grandes. Y eso a mí en lo particular me ha incomodado. Me siento aludido porque yo soy un partido nuevo y yo no he participado nunca en elecciones, nunca he vendido credenciales, nunca he participado de actos criminales y bueno, lo que puedo decir es que el ladrón juzga por su condición y que cuando vimos que regresó el amigo Gianni Rosenthal, lo vimos muy compungido, vendiéndole al pueblo hondureño una imagen de conciliador que había aprendido mucho de la cárcel y a 24 horas de haber asumido la presidencia del Partido Liberal de Honduras, su primer acto, lejos de unir a la familia hondureña, es discriminar a los partidos que acabamos de entrar para participar en la contienda. Me parece que esas cosas son incongruentes y que hoy ha salido el verdadero Gianni Rosenthal, porque en un principio se vendió como el conciliador, el hombre humilde, el hombre que aprendió de estar en la cárcel y ahora que llega al poder, porque esas fueron las mentiras que le permitieron llegar al poder. Hoy su primer acto como presidente del Partido Liberal es atacar a los partidos emergentes que nada tenemos que ver en la corrupción que ha imperado en el ejercicio de la democracia hondureña coordinada por los 3 grandes. Bien. Ha escuchado atentamente también el ingeniero Juan Carlos Elvir, que es candidato a vicepresidente. Ya lo escuchó a usted, don Esdras. Ingeniero Juan Carlos Elvir, su reacción, por favor, a lo que plantea don Esdras aquí en Día Político. Bueno, en primer término, saludarlo a la distancia, don Esdras. Igualmente a ti, Ramón. Expresar lo siguiente. Creo que Gianni, particularmente él, no tuvo ni conocimiento de los momentos en que se plantearon criterios de negociación que se vienen construyendo desde hace aproximadamente 3 años para acá, referente a las reformas electorales. Pero independientemente de cualquier situación, yo creo que hay un aspecto que tenemos que valorar nosotros acá. Más que la representación de la mesa, más que la entrega de una credencial a un movimiento, una representación, tenemos que intentar buscar la manera de disminuir la impunidad electoral. Y disminuir la impunidad electoral va a pasar por buscar los mecanismos legales que establezcan los medios de prueba o bien el historial de conducta de las personas que van a las mesas electorales. El Consejo Nacional Electoral actualmente no tiene forma de poder saber si esa persona que está yendo a la mesa electoral sabe leer y escribir, si esa persona tiene comprensión de qué es lo que es llenar un acta con respecto al tema, no tiene capacidad de poder determinar si esa persona tiene establecidos incluidos sus derechos ciudadanos. En la actualidad una persona está con una cédula falsa, con una fotocopia de identidad, podría ir a presentarse en una mesa electoral porque la información a la persona le llega a posteriori, hasta los 2-3 días de siguiente cuando hagan una maleta electoral. Creo que es de vital importancia una manera de responsabilizar esa función pública delegada que el consejero, el Consejo Nacional Electoral, propietario delega en la representación en la y se convierte ese representante de la mesa electoral en una autoridad máxima dentro de la administración de esa mesa electoral. Sí. ¿Cuántos van a ser? Si van a ser 5, si van a ser 50, no importa. Lo importante es volverla gobernable. Lo importante es que planteen acuerdos, evitar el tráfico de credenciales y buscar la manera de acreditar a las personas en debida forma. Y yo creo que eso pasa por generar historiales también de conducta que permitan que el representante de la mesa electoral que haya hecho opción de fraude no vuelva a una mesa electoral. Perfecto.
tenga que haber un historial. Y obviamente también, para finalizar, Sí. algo importante, creo que es de vital importancia generar los mecanismos de prueba, tanto para los recursos de repulsión o juicio político. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la persona que esté yendo a la mesa electoral tenga domicilio, firma registrada para poderlo citar en el caso que haya cometido un delito electoral y establecer la pena correspondiente y persuadir con ello la impunidad electoral, que es el mal problema que ha venido suscitándose, sobre todo el 2009 para acá. Perfecto. Manténgase en línea. Don Esdras, por favor. Un saludo al ingeniero, muchas gracias, muy fino. Es una persona con la que se puede dialogar. Mire qué interesante lo que plantea Gianni Rosenthal, que hay que esculcar al de la mesa. Hay que garantizar que el de la mesa sea honrado, sea honesto, que el de la mesa no tenga antecedentes penales, que el de la mesa sea transparente. Pero ¿qué pasa con los candidatos presidenciales? Sentenciados por narcotráfico y no hay problema. ¿Qué pasa con los candidatos presidenciales? No tienen registro tributario nacional. ¿Qué pasa con los candidatos presidenciales? No pueden abrir una cuenta bancaria y hay que echarle la culpa al señor que va a la mesa. No. La Constitución de la República no habla de eso. Nadie puede escupir para arriba. Yo llamo a la reflexión a Gianni Rosenthal y a este movimiento y ahora el Partido Liberal de Honduras. No se vayan por la menudencia. Si vamos a hablar de adecentar todo esto, comencemos entonces que los candidatos presentemos nuestro currículum, que los candidatos nos presentemos con manos limpias y transparentes, pero no le echemos la culpa al que cuenta los votos y al que hace el acta. No, eso no debe ser así. Si les estamos exigiendo un buen currículum a los de las mesas, exijámosles un buen currículum limpio, sin antecedentes penales, a los candidatos presidenciales. Bueno, que le responde entonces el ingeniero Juan Carlos Elvir. Mire, yo nunca voy a ser presa de un criterio de descalificación con respecto a la respuesta que voy a brindar al señor Edras. Yo solo le diré que el proceso electoral tiene 3 pilares fundamentales a atender. El número 2 es el censo, y es el hecho de que todas las personas estén totalmente incluidas y nadie esté excluida dentro de ese censo electoral, porque es un derecho constitucional, el derecho al voto. El segundo pilar es la administración de la mesa electoral. Y el tercer pilar fundamental es el tema de justicia electoral, que es el mayor problema que se ha venido suscitando a razón de los criterios de impugnación que se han venido suscitando y que muchas veces nunca dejan el nivel de satisfacción. Si no hacemos algo por mejorar la administración de la mesa electoral con personas competentes, eficientes y que moralmente tengan la posición, no habrá ley que funcione en nuestro medio. Ahora, ingeniero. Yo creo que aquí no se debe tratar de decir si tengo credenciales o no tengo credenciales. Es si la persona que está yendo a la mesa electoral es la apropiada, la adecuada y que tenga todos los criterios ingeniero, de vigilancia que permita desarrollar esa función pública. Sí. Porque es una función pública delegada la que está haciendo. Y legalmente el cometer un delito, fraude, es un delito electoral. Hay que probar ese delito electoral. Es como que yo voy a una escena de un crimen y lo primero que hago es contaminar las pruebas. No hay forma de poder combatir la impunidad con respecto a la atención de ese crimen, porque estoy desapareciendo las pruebas y no tengo forma de poder actuar por responsabilidad. Ahora, yo le consulto y respóndame en 30 segundos para que reaccione don Esdras. ¿Su movimiento o su partido político está proponiendo eso, que se regule la presencia de representantes en las mesas, que no vayan todos los partidos políticos? En 30 segundos, ingeniero. Tuvimos oportunidad de conocer experiencias en otros países con respecto a qué es lo que está pasando. Y en ningún país, que me lo demuestren otros, hay 30 representantes en una mesa electoral. Y el escenario de la política electoral nuestra, con apertura, debería ir caminando hacia la construcción de un modelo electoral, y no por eso va a haber más democracia, va caminando a que en el futuro sean 15 o 20 partidos, sean 40 representantes. Perfecto. Que me demuestren a mí a dónde existe en ese modelo, existe eso, y al contrario, debería ser la reducción de los miembros y la vigilancia, obviamente, porque también se cree en la ley nueva, se estaba planteando la creación de un fiscal observador que tenga una labor de incidencia y que tenga la manera de lograr representación de cualquier fuerza política o estructura social que quiera vigilar el proceso electoral y denunciar las irregularidades que están presentando. Perfecto. Gracias, ingeniero. Don Esdras, por favor. Bueno, el pueblo hondureño ha sido testigo aquí en Día Político cuál es el principal acto de don Gianni Rosenthal como presidente del Partido Liberal. Ya vieron, este es el principal acto. Don Gianni Rosenthal asume la presidencia del Central Ejecutivo, su bancada ya empieza a ejecutar su primer acto,
Vea usted qué interesante. El hombre que viene de una cárcel, el hombre que viene creyendo en Dios, el hombre que busca la unidad nacional, el hombre que sintió que lloraba, que qué tristeza, el hombre que le quitaron todo, hoy que está sentado en la silla del poder, su primer acto criminal político es querer sacar a los partidos pequeños, a los partidos nuevos que hemos entrado, de las mesas electorales receptoras. Ese es el primer acto. Pero no nos dicen nada de cómo van a enfrentar la posibilidad de una reelección en Honduras. No nos dicen nada de cómo van a enfrentar el problema de la vacuna. No nos dicen nada de tantas cosas que le importan al país. Pero bueno, eso el pueblo lo va a juzgar. Yanni, el hombre sumiso, el hombre pobrecito, el hombre que no pudo velar a su papá, el hombre que llegó, que no tiene nada, que no tiene dinero, que no tiene carro, hoy se siente en el poder y dice, saquen y manden a la M, a los partidos de maletín y a los nuevos. Solo nosotros nos quedamos. ¿Por qué solo ellos se quedan? Con todo respeto, esto no es con el ingeniero, entre delincuentes se entienden. Entonces, que el pueblo hondureño juzgue. Yo no estoy buscando credenciales, nunca he tenido credenciales ni me interesan. No me interesan las credenciales. El primer acto que hace don Yanni es contra los partidos pequeños, pero nunca nos dice cómo va a regular en la infiltración del narcotráfico en su partido. No nos dice cómo va a regular los narcodólares moviendo en su partido, no nos dice, porque ahí no hay que meterse, porque no puede escupir para arriba, pero que el pueblo juzgue. El primer acto oficial del Partido Liberal de Honduras con Yanni Rosenthal a la cabeza es descabezar a los partidos pequeños que ya existen y a los nuevos que acabamos de inscribirnos. Gracias, don Edras Amado López, Gracias. muy amable. Gracias. Gracias. Voy a la pausa. Tony Munguía nos pone al tanto de lo que pasa en el Partido Salvador de Honduras. Ahí se tildan de todo. Tony. Hay un grupo que dando a entender que están queriendo rescatar al partido, lo que están haciendo es intentando que no participe en elecciones y quitarle el control del partido de Salvador Narrala como antes lo hiciera Marlene Alvarenga. Antes se usó con Marlene, se usaron las primarias, las internas, porque ya tenía el partido una elección, el PAC en aquel momento, una elección desarrollada, y había espacio para hacer corrientes internas. En este caso, como el partido es de reciente fundación, la única forma de acceder al poder es por asambleas, y ellos han querido suplantar las asambleas oficiales por unas que son inexistentes, y hacen la comparecencia en prensa, y de repente la prensa le da cobertura. Esa es una situación interesante de entender. Las personas que están liderando ese movimiento ya fueron suspendidas, y ellos deberían ir al tribunal disciplinario, que es la instancia correcta. Si ellos creen que se hizo mal una convocatoria a una asamblea, que ya se hizo, la tenemos el 15 de mayo. Ellos primero la querían el 7 de marzo, ahora la quieren el 27 de abril, me parece, sin ningún fundamento. Dicen que por ley, no hay ley. Si se sentaran en algún momento los abogados nuestros, verían que toda la pretensión de ellos es falsa. Confunden a la gente. Nosotros vamos en el camino correcto, vamos a inscribir planillas, que es lo que quieren impedir, y vamos a trabajar para llegar al poder. Claro, las personas que están fuera serán los miembros del partido, fueron suspendidas, dándoles el espacio para que vayan a responder. Tenemos grabaciones de todos ellos que van a descabezar a Salvador, lo tengo grabado. Entonces el asunto es que no lo hemos querido hacer público porque no queremos crear cortinas de humo que impidan nuestro trabajo político para llegar al poder. Al abogado Tomé, sencillamente se le retiró, se le revocó el poder que tenía porque el enemigo estaba adentro. Ahora él ataca, sí, que a Julio Larios, pero está atacando a Salvador Narrala porque somos el equipo de Salvador Narrala. No, dice don Julio que hay un grupo interesado en desbaratar el Partido Salvador de Honduras, quiere hacer lo mismo que pasó en el PAC. Y ahí lo mencionó usted. Sí, es lamentable que esta persona que acaba de hablar, Julio Larios, es un infiltrado de Juan Orlando Hernández Alvarado dentro del Partido Salvador de Honduras. Él está ahí para hacer corrupción en perjuicio de Salvador. Como todo el gobierno sabe que a Salvador no lo puede agarrar en ningún acto de corrupción,
entonces han infiltrado al partido y de esa manera, con los actos de corrupción que hace Julio Larios, querer señalar a Salvador Narrala. Todo el partido está a favor de Salvador Narrala. Y las acciones que se están haciendo, exigiendo la Asamblea Nacional de Delegados, es con el propósito de resguardar a Salvador. Este individuo, Julio Larios, ha pretendido generar una estructura paralela de la que el ingeniero Salvador Narrala ha establecido dentro del partido y está negociando cargos de elección popular. Julio Larios, y esto es importante que la ciudadanía en general esté alerta, está estafando gente porque está negociando cargos de elección popular como candidaturas a diputado al Congreso Nacional y a las corporaciones municipales, Sí. y está pidiendo dinero. Los invito a Tomé, a los demás que están, a presentar pruebas. Y la falsificación de pruebas es un delito grave. Entonces, yo sé que no hay una sola prueba de lo que ellos acusan y están utilizando eso para debilitar a Salvador y no lo van a lograr. Vamos nosotros a la asamblea del 15 de mayo, oficialmente convocada, que no les gusta. No les gusta porque ellos no están invitados, porque están expulsados. Así que no hay problema con eso, seguimos en el trabajo. Y pues con esto yo cierro mis declaraciones. Todo lo que él ha dicho es falso, él está ahí como un caballo de Troya. Juan Orlando lo ha metido dentro del partido y él quiere derribar a Salvador. Él anda ahí generando discordia y negociando cargos de elección popular que él no puede hacer. Eso es delito. Si hacia la víspera, ¿cómo será la fiesta en el Partido Salvador de Honduras? Pleitos y acusaciones entre sus dirigentes. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas tardes.